Grace Kelly vivió una vida con la que la mayoría de la gente solo sueña. Fama en Hollywood, belleza eterna y un título real que la convirtió en una princesa de la vida real. Para el mundo parecía un final perfecto, pero la perfección puede ser engañosa. Porque tras los muros del palacio había decisiones, y tras esas decisiones había hombres que ella jamás olvidó del todo. En sus últimos años, sus allegados comenzaron a notar algo silencioso, casi inefable. Un recuerdo que conservaba no de una corona, sino de un sentimiento que alguna vez tuvo. Un amor que no se desvaneció con el tiempo. Y en este video seguimos esa historia, hasta el único hombre al que amó de verdad. El primero que perdió, Don Richardson. Antes de las cámaras, antes de los vestidos, antes de que el mundo supiera su nombre, Grace Kelly experimentó un amor sencillo, directo y sincero. Se llamaba Don Richardson. No era una leyenda de Hollywood ni una figura influyente. Era su profesor de actuación, una persona sensata, apasionada y profundamente comprometida con su oficio. Pero sobre todo la veía no como una imagen, sino como una persona. Y para Grace, eso era fundamental. Su conexión se desarrolló discretamente lejos de la atención y las expectativas. Con él, no tenía que actuar, no tenía que ser perfecta. Podía ser simplemente ella misma, algo que se volvería cada vez más raro en su vida. Con el tiempo su relación se profundizó hasta convertirse en algo serio y real. Se comprometieron. Podría haber sido una vida completamente distinta. Una vida más tranquila, más sencilla, sin cámaras, sin realeza, sin la constante presión de ser observada. Una vida donde el amor no se cuestionaba, solo se vivía. Pero esa vida nunca fue realmente suya. Su familia lo veía de otra manera. Para ellos, Richardson no era la pareja adecuada. No tenía el estatus, la seguridad, ni el futuro que habían imaginado para ella. Y en una familia donde las expectativas no eran sugerencias, sino normas, su desaprobación tenía mucho peso. Demasiado peso. Grace se enfrentó a una elección no entre dos hombres, sino entre el amor y la pertenencia. Y al final, lo dejó ir. No porque el sentimiento no fuera real, sino porque por primera vez aprendió que a veces el amor por sí solo no basta. Y una vez que una mujer aprende eso, nunca vuelve a amar de la misma manera. La ilusión del amor de Hollywood. Cuando Grace Kelly llegó a Hollywood, ya había aprendido una verdad silenciosa, pero profunda. El amor podía ser real, y aún así, no ser suficiente. Y Hollywood, en muchos sentidos, no hizo más que confirmarlo. Pronto se convirtió en una de las mujeres más deseadas de la industria. Los directores elogiaban su disciplina. El público quedaba cautivado por su elegancia. Y los hombres a su alrededor lo notaban todo. En el rodaje de Mogambo, trabajó junto a Clark Gable, un hombre cuya presencia irradiaba encanto y autoridad. Su química era innegable y empezaron a circular rumores de algo más entre ellos. Ya fueran reales o imaginarios, esto contribuía a la creciente imagen de Grace como una persona constantemente rodeada de admiración. Luego llegó Gary Cooper en Solo ante el peligro. Mayor, más reservado y profundamente respetado. Cooper compartió con ella una conexión diferente, basada en la comprensión mutua más que en la emoción. De nuevo surgieron rumores. De nuevo nada duradero. Y con Ray Milland en Crimen Perfecto el patrón se repitió. Cercanía, especulación y luego distanciamiento. Desde fuera parecía una vida llena de romance, pero por dentro se sentía muy diferente. Porque ninguna de esas relaciones le brindaba lo que una vez conoció con Don Richardson. Ninguna le ofrecía esa sensación de ser vista y comprendida plenamente, sin expectativas ni actuaciones. En cambio, vivían en un mundo donde todo era exagerado. Emoción, atención, deseo, pero rara vez arraigado en algo real. Grace no buscaba admiración, ya la tenía. Buscaba algo más tranquilo, algo seguro. Y cuanto más le ofrecía Hollywood, más sentía que le faltaba algo esencial. Porque a veces las luces más brillantes crean las sombras más profundas. El hombre que casó, William Holden.
Para cuando Grace Kelly conoció a William Holden, algo en ella ya había cambiado. Ya no era la joven que creía que el amor simplemente llegaría por sí solo. Había visto demasiado sentido y había aprendido en silencio que el momento oportuno, las expectativas y la realidad podían transformar incluso las emociones más intensas. Pero con Holden la cosa era diferente. Trabajaron juntos en The Country Girl, una película que exigía honestidad emocional. Y entre las largas jornadas, las escenas difíciles y los momentos de tranquilidad, empezó a surgir una conexión. No era estridente ni dramática, sino constante. Holden no intentaba impresionarla. No le hacía falta. Transmitía una seguridad serena. La sensación de comprender tanto la belleza como el precio de la vida que llevaban. Y para Grace, esa comprensión importaba más que el encanto. Por primera vez desde su infancia, no solo se sentía admirada, sino comprendida. Su conexión conllevaba algo excepcional, respeto mutuo, ambición compartida y una afinidad emocional discreta que parecía duradera. No se trataba solo de atracción. Era el tipo de vínculo que podría haberse convertido en algo duradero en una vida real. Y por un instante casi lo fue. Pero la vida, como Grace ya había aprendido, rara vez avanza en línea recta. Empezaron a surgir diferencias no dramáticas, pero sí significativas. Valores, expectativas, visiones del futuro. El tipo de diferencias que no rompen el momento, sino que poco a poco transforman lo que es posible. Y así, una vez más, se enfrentó a una realidad familiar. No todo amor está destinado a perdurar. No todas las relaciones están destinadas a convertirse en una vida. Ella no perdió a William Holden. Decidió no construir un futuro con él. A veces, ese tipo de elección perdura más que la pérdida. El hombre que la comprendió, Cary Grant. Cuando Grace Kelly conoció a Cary Grant, algo cambió silenciosamente, casi imperceptiblemente. No había prisa ni intensidad que demostrar ni actuación, solo naturalidad. Se conocieron durante el rodaje de Atrapa a un ladrón con el soleado telón de fondo de la Riviera Francesa. Era una historia llena de encanto e intriga, pero lo que se desarrolló entre ellos se sintió mucho más natural que guionizado. Cary Grant era diferente de los hombres que lo habían precedido. No intentó impresionar a Grace. No la persiguió con urgencia ni expectativas. En cambio, la aceptó tal como era, con inteligencia, ingenio y una especie de calma emocional que transmitía seguridad. Para Grace, eso era lo más importante. Con él no tenía que medir sus palabras, no tenía que guardarse nada. Las conversaciones fluían con naturalidad. Los silencios se sentían cómodos, no pesados. Existía un equilibrio entre ellos, dos personas que comprendían no solo el mundo que los rodeaba, sino también las sutiles presiones que se esconden en él. Por primera vez en mucho tiempo no se estaba adaptando a otra persona, simplemente era ella misma, y quizás por eso su conexión ha perdurado en la memoria mucho más que muchas otras. No porque fuera dramática, sino porque era completa de una manera que no requería explicación. Pero la vida, una vez más, siguió su propio curso. Hubo problemas de sincronización, caminos que se separaron y esa especie de entendimiento tácito de que a veces algo significativo no necesita ser permanente para seguir siendo importante. No construyeron un futuro juntos, pero lo que compartieron perduró, porque algunas conexiones nunca terminan. Se instalan silenciosamente en esa parte de ti que recuerda lo que se siente al ser comprendido. Una vez que lo has sentido, nunca lo olvidas del todo. La elección que lo cambió todo, el príncipe Rainiero Tracy, en 1955, durante el Festival de Cine de Cannes. Grace Kelly conoció a un hombre cuyo mundo no podía ser más distinto al de Hollywood. Su nombre era Príncipe Rainiero Tracy. No pertenecía a la industria cinematográfica. No era un hombre de guiones, luces ni relaciones pasajeras. Representaba algo completamente distinto, estructura, legado y un futuro ya definido. Su intro fue formal, al principio cortés, casi reservado. Pero lo que siguió fue mucho más intencional que cualquier cosa que Grace hubiera experimentado antes. Intercambiaron cartas, profundizaron sus conversaciones
Y a diferencia de la incertidumbre emocional de sus relaciones anteriores, esta conexión le brindó claridad. Rainier le ofrecía algo que nadie más tenía certeza, un rol definido, un futuro claro, una vida que no se vería afectada por la opinión pública ni por las emociones pasajeras. Con él, Grace no tendría que preguntarse cuál era su lugar ni qué le depararía el futuro. Tras años de lidiar con un amor incierto, esa estabilidad tenía su propio atractivo, pero también tenía un precio. Para aceptar su mundo tendría que dejar atrás el suyo, no gradualmente sino por completo. Hollywood se acabaría. Su carrera se detendría. La versión de sí misma que había existido libremente, eligiendo papeles, creando relaciones, explorando la vida, sería reemplazada por algo mucho más estructurado. Una princesa, un símbolo, una responsabilidad. Y en 1956 tomó esa decisión. Se casó con el príncipe Rainiero en lo que el mundo llamaría un cuento de hadas. Pero bajo la celebración había algo más profundo. Porque no se trataba solo de un matrimonio, era una decisión entre dos vidas, una basada en el sentimiento, la otra en la certeza. Why Grace Kelly, por primera vez, eligió la certeza. Y a veces, la vida que elegimos no es igual al amor que recordamos. La vida que vivió, el amor que atesoró. Tras la boda, el mundo vio un sueño cumplido. Grace Kelly se había convertido en la princesa Grace de Mónaco, una estrella estadounidense transformada en miembro de la realeza europea. Las imágenes eran perfectas. Su vida parecía completa, pero la vida real no se refleja en las fotografías. Tras los muros del palacio, sus días se volvieron estructurados, definidos por el deber más que por el descubrimiento. Había ceremonias, responsabilidades, expectativas, cada una moldeando el papel que había elegido. Las afrontó con dignidad, tal como el mundo esperaba de ella. Se convirtió en una madre abnegada, una figura respetada, un símbolo de elegancia que parecía inalterable, y sin embargo, algo había cambiado. La libertad que una vez tuvo la capacidad de elegir, de moverse, de explorar su propia identidad, se convirtió poco a poco en un recuerdo. Hollywood, con todas sus imperfecciones, le había brindado una forma de expresión. En Mónaco esa parte de su vida ya no existía. Rara vez hablaba de ello abiertamente, pero quienes la conocían bien notaban los momentos de silencio, las pausas, la forma en que a veces se sumergía en la reflexión como si reviviera algo que solo ella podía ver. No arrepentimiento, sino recuerdo. Porque si bien ella había elegido una vida de estabilidad, el corazón no siempre sigue el mismo camino que las decisiones que tomamos. En algún lugar de su interior, ciertos sentimientos nunca desaparecieron del todo. No eran estridentes ni dolorosos, simplemente estaban presentes en silencio. El tipo de recuerdo que no interrumpe la vida, pero que tampoco la abandona por completo. Ella tenía todo lo que el mundo define como felicidad. Y en muchos sentidos era feliz. Pero la felicidad y la plenitud no siempre son lo mismo. Porque a veces una persona puede construir una vida hermosa y aún conservar un amor de otra época, y los sentimientos más poderosos suelen ser aquellos que nunca necesitamos explicar. El único hombre al que amó de verdad, Cary Grant. En los últimos años de la vida de Grace Kelly, algo comenzó a cambiar. No en lo que decía, sino en lo que permitía que se recordara. No hubo confesiones dramáticas, ni declaraciones públicas, solo reflexiones silenciosas, conversaciones con personas de su confianza, momentos en que el pasado parecía más cercano que el presente. Y en esos momentos comenzó a perfilarse un patrón. Hablaba de su vida con respeto, de su papel con dignidad, de su matrimonio con comprensión. Pero, cuando se mencionaban ciertos nombres, cuando ciertos recuerdos afloraban, había una dulzura en su expresión que no pertenecía del todo al deber ni a la obligación. Pertenecía a algo más, a algo anterior, a algo real. Entre todos los hombres que habían pasado por su vida, los que la admiraban, los que la cortejaban, incluso el que ella eligió, había una conexión que nunca parecía desvanecerse de la misma manera. No porque durara, sino porque no hacía falta. Ese hombre era Cary Grant. Con él había experimentado
Algo excepcional, una naturalidad que no requería esfuerzo, una comprensión que no necesitaba explicación. Él no representaba un papel que ella tuviera que asumir ni una vida a la que tuviera que adaptarse. Simplemente la aceptó tal como era. Quizás por eso incluso años después su presencia permaneció. No en su vida, sino en su memoria. Inalterable ajena al paso del tiempo. No construyó un futuro con él. No compartió una vida con él. Pero llevó consigo algo que nunca desapareció del todo. Y al final eso tal vez importó más. Porque el hombre con quien se casó le dio un título, una familia, un lugar en la historia. Pero el hombre al que amó de verdad le regaló un instante en el que no tuvo que ser nadie más. Simplemente podía ser. Y a veces ese es el amor que perdura más tiempo. La vida de Grace Kelly nos recuerda algo profundamente humano, que las decisiones que tomamos no siempre borran los sentimientos que alguna vez tuvimos. Vivió una vida extraordinaria. Ella cumplió un destino que la mayoría jamás podría haber imaginado. Y sin embargo, como todos nosotros guardaba recuerdos de un camino diferente. Quizás eso es lo que hace que su historia sea tan atemporal. No la corona, no la fama, sino la sencilla verdad de que el amor no siempre se trata de quien se queda. A veces se trata de quien nunca se va del todo. Si esta historia te ha conmovido, cuéntame desde dónde la estás viendo. Y si crees que algunos amores perduran, suscríbete, porque hay más historias como esta esperándote.